Mis queridos hermanos y amigos, que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, nacer de lo alto. Espero que esta reflexión sea de edificación para su vida y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. No se olvide de compartir también si alguien necesita alguna consulta de salud completamente gratis. Me puede contactar vía correo electrónico y enviar los estudios de laboratorios. Visita tu canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. No dejes de promover este canal de YouTube con me gusta. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 hasta el 12. Leeré los primeros 3 versículos. Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, allí ustedes pudieron observar en estos primeros 3 versículos en pantalla, Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, y en este pasaje Jesús enseña a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, y la mayor parte de las veces vemos a Jesús rodeado de personas corrientes, pero aquí le vemos en contacto con uno de la, podría decir, aristocracia de Jerusalén. Hay algunas cosas que sabemos de Nicodemo. Primero, Nicodemo tiene que haber sido rico. Cuando Jesús murió, Nicodemo trajo para preparar su cuerpo para la sepultura una mezcla de mirra y aloes que pesaba unas 100 libras. Eso lo puede usted buscar ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 19, que solo podría comprar uno que fuera rico. Segundo, Nicodemo era fariseo. En muchos sentidos, los fariseos eran las mejores personas de todo el país. Nunca fueron más de 6,000. Formaban lo que se llamaba una hermandad. Se ingresaba en esa hermandad comprometiéndose delante de 3 testigos a consagrar su vida al cumplimiento de todos los detalles de la ley tradicional. El no comprender esto puede ser por varias razones. Puede ser porque no se ha llegado al nivel de experiencia y de conocimiento necesario para poder captar la verdad. El que no sabe es como ese refrán que dice, ese dicho, que el que no sabe es como el que no ve. Si alguien se encuentra en esta situación, nuestro deber es hacer todo lo posible para explicar las cosas, para que pueda captar el conocimiento que se le ofrece. Pero hay veces que no se entiende por qué no se quiere entender. No hay peor ciego, como otro refrán es o dicho, no hay peor ciego que el que se niega a ver. Una persona puede cerrar la mente apóstata a una verdad que no quiere reconocer o aceptar. ¿Era así Nicodemo? Bueno, la enseñanza acerca del nuevo nacimiento que procede de Dios no debería haberle parecido extraña. La historia de Nicodemo contrasta con lo que acaba de contarse. Muchos de los judíos en Jerusalén habían profesado creer en el Señor, pero él sabía que la fe de ellos no era genuina. Nicodemo era una excepción. El Señor reconoció que en él un verdadero deseo de conocer la verdad. Nicodemo era reconocido como maestro entre su pueblo. Quizá acudió a Jesús pidiendo ser instruido para poder volver a los judíos con conocimientos adicionales. Bueno, pero la Biblia no dice por qué Nicodemo vino a Jesús de noche. La explicación más evidente es que se habría sentido
azorado que le viesen ir a Jesús, por cuanto el Señor no había sido en absoluto aceptado por la mayoría del pueblo judío. Sin embargo, acudió a Jesús. Nicodemo reconoció que el Señor era un maestro enviado por Dios, por cuanto nadie podría hacer tales milagros sin la ayuda directa de Dios. A pesar de toda su erudición, Nicodemo no reconoció al Señor como Dios manifestado en carne. Era como muchos de la actualidad que dicen que Jesús era un gran hombre, un maestro maravilloso y un ejemplo destacado. Todas estas declaraciones quedan muy lejos de la realidad, porque Jesús era y es Dios. Fíjense, debemos observar que a primera vista la respuesta del Señor Jesús no parece estar relacionada con lo que Nicodemo había estado diciendo. Nuestro Señor le está diciendo: Nicodemo, tú has venido a mí buscando enseñanza, pero lo que en realidad necesita es nacer de nuevo. Es por ahí que debes empezar. Has de nacer de lo alto. Si no es así, nunca podrás ver el reino de Dios. El Señor introdujo estas maravillosas palabras con la expresión de cierto, o sea, literalmente, amén, amén. Y estas palabras nos alertan al hecho de que se está dando una verdad importante. Como judío, Nicodemo había estado esperando a un Mesías que viniese y liberase a Israel del yugo de Roma. El imperio romano estaba entonces controlando el mundo y los judíos estaban sometidos a sus leyes y gobiernos. Y Nicodemo anhelaba el momento en que el Mesías establecería su reino sobre la tierra, cuando el pueblo judío sería el principal entre las naciones y cuando todos sus enemigos serían destruidos. El Señor informa a Nicodemo de que nadie puede entrar en este reino si primero no nace de nuevo. Así como el primer nacimiento es necesario para la vida física, igualmente es necesario un segundo nacimiento para la vida divina. Y la expresión nacer de nuevo puede significar nacer de lo alto. En el reino de Jesucristo solo pueden entrar aquellos cuyas vidas han sido cambiadas, ya que su reinado será en justicia. Él no podría reinar sobre las gentes que permaneciesen en sus pecados. Una vez más vemos lo difícil que les resultaba a los hombres comprender las palabras del Señor Jesús. Nicodemo insistía en tomárselo todo en sentido material. No podía comprender cómo podía un adulto volver a nacer. Ponderaba la imposibilidad física de que un hombre pudiese entrar por segunda vez en el vientre de su madre para poder volver a nacer. Nicodemo ilustra la realidad de que el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede conocer porque se han de discernir espiritualmente. Como explicación adicional, Jesús le dijo a Nicodemo que había de nacer de agua y del Espíritu. En caso contrario, nunca podría entrar en el reino de Dios. ¿Qué quería decir Jesús? Bueno, muchos insisten en que lo que se significaba aquí es agua literal y que el Señor Jesús se refería a la necesidad del bautismo para la salvación. Eso piensan muchos. Sin embargo, esta enseñanza es contraria al resto de la Biblia. A lo largo de la palabra de Dios, vemos que la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo solamente. El bautismo es para los que ya han sido salvos y no un medio para alcanzar la salvación. Y algunos estudiosos sugieren que en este versículo agua hace referencia a la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5 se asocia estrechamente el agua con la palabra de Dios, específicamente en unos versículos 25 y 26. Asimismo, en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 y Santiago capítulo 1 versículo 18 se dice que el nuevo nacimiento tiene lugar por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, es bien posible que el agua en este versículo haga referencia a la Escritura. Sabemos que aparte de las Escrituras no puede haber salvación. Es el mensaje dado en la palabra de Dios lo que ha de recibir el pecador para poder darse el nuevo nacimiento. Pero agua puede
que haga referencia también al Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, el Señor Jesús hace referencia a ríos de agua viva y se nos dice de manera clara que cuando estaba empleando el término agua se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no podría significarlo también en este capítulo 3? Sin embargo, parece haber una dificultad en esta última interpretación. Jesús dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si se toma agua como denotando el Espíritu, entonces parece que el Espíritu es mencionado 2 veces en este versículo, pero la palabra traducida ahí podría también traducirse correctamente como esto es. De modo que el versículo podría leerse así: el que no nace de agua, esto es, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que debemos creer que este es el sentido correcto de este versículo. El nacimiento físico no es suficiente. Ha de haber también un nacimiento espiritual si uno quiere entrar en el reino de Dios. Y este nacimiento espiritual es producido por el Espíritu Santo de Dios cuando una persona cree en el Señor Jesucristo solamente por la fe. Y esta interpretación está apoyada por el hecho de que la expresión nacido del Espíritu se encuentra 2 veces en los versículos, dentro de los versículos del 6 al 8 de este capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Incluso si Nicodemo hubiese entrado en algún modo por segunda vez en el vientre de su madre, esto no habría corregido la mala naturaleza que tenía, porque la expresión lo que he nacido de la carne es. Significa que los niños que nacen de padres humanos nacen en pecado y que no tienen ni esperanza ni capacidad por lo que respecta a salvarse ellos por ellos mismos. Como dijo también en otra parte en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en pecado me concibió mi madre, dijo David. Por otra parte, lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando una persona confía en el Señor Jesús, tiene un nacimiento espiritual. Cuando alguien vuelve a nacer por medio del Espíritu, recibe una nueva naturaleza y es hecho apto para el reino de Dios. Nicodemo no tenía motivo para asombrarse por las enseñanzas del Señor Jesús. Tenía que darse cuenta de que uno necesitaba nacer de nuevo y comprender la total incapacidad de la naturaleza humana para remediar su propia condición caída. Tenía que darse cuenta de que para ser súbdito del reino de Dios, el hombre, la mujer ha de ser santo, santa, puro, pura y espiritual. Con tantas veces lo hacía, el Señor Jesús empleó la naturaleza para ilustrar la verdad espiritual. Así es que una vez que Nicodemo ilustra la incapacidad de la mente natural de penetrar en las cosas divinas, es indudable que seguía intentando pensar en el nuevo nacimiento como un suceso natural o físico y no espiritual. Y por esto le preguntó al Señor Jesús, ¿cómo puede ser esto? ¿O cómo puede ser eso? Jesús respondió que como maestro de Israel, Nicodemo debería haber comprendido estas cosas. Las Escrituras del Antiguo Testamento enseñaban con claridad que cuando el Mesías viniese a la tierra para establecer su reino, primero juzgaría a sus enemigos y destruiría todas las cosas que ofenden. Solo entraría en el reino los que hubiesen confesado y abandonado sus pecados. El Señor Jesús destacó luego la infalibilidad de sus enseñanzas y sin embargo la incredulidad del hombre acerca de él mismo. Desde toda la eternidad él había conocido la veracidad de esto y solo había enseñado lo que sabía y lo que había visto. Pero Nicodemo y la mayoría de los judíos de su tiempo rehusaron creer su testimonio. ¿Cuáles eran las cosas de la tierra a las que se refiere el Señor en este versículo? Bueno, era su reino terrenal. Como estudioso del Antiguo Testamento, Nicodemo conocía que un día vendría el Mesías y establecería un reino literal aquí en la tierra con Jerusalén como su capital. Lo que Nicodemo no llegó a comprender era que para poder entrar en este reino había de darse un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se incluye entre cosas terrenales porque aunque sea de origen divino, tiene que ver con nuestra vida diaria, nuestras actividades y experiencias
terrenales. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.